Bueno, vamos a tener dos tipos de componentes pasivos. Un componente pasivo es la inductancia y el otro componente pasivo es la capacidad. En la clase pasada hemos especificado las cuestiones de la inductancia, en donde tanto la inductancia como la capacidad van a estar definidas por sus valores físicos. En el caso de la inductancia, los valores físicos que intervienen en la definición de la inductancia son el número de vueltas que tiene, o sea, la cantidad de espiras que tiene la inductancia, la permeabilidad, mu, donde la permeabilidad es el componente que hay como núcleo sobre el cual está arrollada la inductancia, habiendo una permeabilidad 0, que es la permeabilidad del vacío, y una permeabilidad relativa, que es la permeabilidad de algún material que compone. Dentro de estos mu, vamos a tener tres tipos de permeabilidad, que es la permeabilidad de los materiales diamagnéticos, de los paramagnéticos y de los ferromagnéticos. En esto hay un rechazo al campo magnético, en esto hay una admisión al campo magnético y en este se favorece el campo magnético. Es decir, que el campo magnético que pueda pasar por estos núcleos, en el caso del ferromagnético vamos a tener la mejor permeabilidad y pasan mejor las líneas de campo magnético que están asociadas. El otro elemento que tenemos en este caso va a ser la longitud del conductor y yendo inversamente proporcional la sección del conductor, la sección de la bobina, donde esta es la sección de la bobina y donde esta es la longitud total de la bobina. Observen que la longitud total tendría que ver con el número de vueltas, pero a su vez el número de vueltas está relacionado con el diámetro que tiene el conductor. Entonces, si tenemos un diámetro de conductor más grande, vamos a tener menor número de vueltas. Lo cual quiere decir que el número de vueltas de alguna forma está relacionado con la longitud y con el diámetro del conductor. Y el diámetro del conductor está relacionado con la corriente máxima que pueda llegar a pasar cuando es sometido a una tensión esta bobina o esta inductancia. Estos son los parámetros que componen a la inductancia L. La inductancia es un componente pasivo, tal como lo es la capacitancia y como es la resistencia. Ahora, esta inductancia, que depende de estos parámetros físicos, se comporta de acuerdo a la ley de Faraday, a la ley de Ampère y a la ley de Lenz de diferentes formas. Si vamos por la ley de Ampère, va a suceder que al circular una corriente a través de una inductancia, lo que va a producir es un campo magnético que va a derivar en que existe un polo norte y un polo sur, y cuyas líneas de campo magnético van a ser espiras, circulares y concéntricas
que van a entrar y van a salir, o sea, van a salir del polo norte y van a entrar por el polo sur. Eso va a ser la consecuencia de la aplicación de la ley de Ampère en un inductor. Si tomamos la ley de Faraday o la ley de Lenz, en algunos casos se dice ley de Faraday-Lenz, si tomamos la ley de Faraday, nosotros podemos considerar que una bobina puede estar inmersa dentro de un campo magnético variable, y entonces la consecuencia es que entre sus extremos va a aparecer una tensión B. Y por supuesto va a circular una corriente I. También puede suceder que el campo magnético sea variable porque está en movimiento, y tengamos la bobina fija, y en cuyo caso también va a aparecer una tensión inducida. Y la tercera forma de la ley de Faraday es que tengamos un campo magnético fijo y quien se desplace sea la inductancia, en cuyo caso también vamos a tener una producción de una tensión entre sus extremos y por ende la circulación de una corriente. ¿Alguna duda sobre esto? Profe, entonces, si aunque estuviera fija o no la bobina, siempre va a haber una corriente que sale. Depende, tiene que haber algo que sea variable. O que el campo magnético en esencia sea variable, o que se esté moviendo el campo magnético, o que el campo magnético esté fijo y lo que se mueva sea la bobina. Pero tiene que haber una variación del campo magnético, o sea que ese conductor sufre una variación del campo magnético, por cualquiera de las tres causas. Ah, ya, gracias. Bien. Profe, disculpe, esa variación de campo magnético no se refiere a la intensidad del campo magnético o a la cercanía simplemente del elemento magnético que genere la corriente. Por eso, en las tres circunstancias, puede ser que la intensidad del campo magnético esté variando, porque así es, se está produciendo el campo magnético, o sea que provenga de una fuente variable, o que cualquiera de los dos elementos estén desplazándose uno respecto del otro. O sea, sí puede ser que tengamos en esencia variable. Sí, profesor, disculpe, y respecto, por ejemplo, varía también la distancia entre la bobina y el campo magnético, ¿también varía en la intensidad de la corriente? Si uno tiene una variación, sí, está bien la pregunta, si uno tiene una variación en este sentido de la bobina o tiene una variación del campo magnético en este sentido y la bobina es la que está quieta, también tiene, o sea, hay una variación del campo magnético respecto al conductor. ¿Esa era la pregunta? Exactamente, me refería porque el campo magnético a medida que se va alejando se va disminuyendo, digamos, la magnitud. Por eso me refería si también esa distancia, digamos, que pueda haber el campo magnético, la bobina, también incide en que haya menor o mayor intensidad de corriente. Sí, de hecho, cualquier variación que haya de uno respecto al otro va a generar una corriente. Cualquier variación. O sea, la ley de Faraday dice que cualquier variación va a provocar que haya una generación de corriente. O sea, ya sea por distancia, también podría estar girando. Por ejemplo, tenemos el caso de que tenemos un conductor, así, y lo que tenemos es un campo magnético rotatorio.
¿no es cierto? Entonces acá, en este momento está acá, en este momento está acá, en otro momento está acá, en otro momento está acá, y entonces vamos a tener una variación por giro del campo magnético respecto a esta bobina. Cualquier variación va a generar, por ley de Faraday, una generación de tensión. La otra alternativa es cuando consideramos la ley de Lenz. Cuando consideramos la ley de Lenz, ya no estamos considerando un imán o una fuente de campo magnético, sino estamos hablando del propio efecto que se llama la autoinducción. En la autoinducción, lo que tenemos es la aplicación de la ley de Lenz, en donde dice que si nosotros le aplicamos una corriente a un inductor, ahora se va a cortar y ya volvemos, cuando este cierre y le aplicamos una corriente, el inductor va a reaccionar generando un campo magnético. Ese campo magnético va a empezar a ser almacenado como líneas de campo magnético en el inductor.